Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta reunión de la Red Temática de Tecnología e Inclusión. Esta es una actividad especial que es un cibercafé de aprendizajes que ya hace tiempo estamos desarrollando. El cibercafé de aprendizaje construyendo el futuro de la participación digital, transparencia, inclusión y combate a la desinformación, que es una actividad conversada y propuesta por la red temática Ciudad, Tecnología e Inclusión de nuestra red de ciudades educadoras. Les damos la bienvenida entonces a esta actividad. Saben que disponen de traducción simultánea, portugués, español. Seleccionan en la parte baja de la pantalla la selección del idioma de preferencia. Como ustedes saben, las redes temáticas son espacios de trabajo entre las ciudades, en este caso, esta red de Ciudad, Tecnología e Inclusión Social está conformada por 20 ciudades de la región que están desde el 2024, se vienen reuniendo, trabajando y reflexionando sobre políticas públicas que promueven el acceso universal a la tecnología, particularmente en lo referente a alfabetización digital y participación ciudadana como una herramienta para fortalecer la gobernanza en las ciudades. En esta línea tenemos el gusto en esta ocasión de poder escuchar la participación de Ricardo Poppi. Ricardo Poppi es director del Instituto de Ciudad Democrática, posee una maestría en ciencia política de la Universidad de Brasilia. En el instituto su trabajo se centra en diseñar procesos participativos inclusivos y con impacto y que fortalezcan la democracia y los resultados de las políticas públicas. Cuenta con una amplia experiencia en la conducción de proyectos de transformación digital y de e-participación en el sector público, con un fuerte énfasis en los enfoques centrados en la ciudadanía. Actualmente forma parte del equipo de investigación senior que desarrolla Brasil Participativo, la plataforma oficial de participación digital del Gobierno Federal de Brasil. Por eso lo vamos a invitar entonces a Ricardo que haga su participación y los invitamos y las invitamos mientras lo vamos escuchando a través del chat ir haciendo las preguntas y las inquietudes que deseen compartir. Ricardo, te escuchamos, muchas gracias y bienvenido. Muito obrigado, Muchas Laura. gracias. Agradezco la invitación en nombre de todo el equipo, de la asociación, toda la red que está acá presente, tanto los que están presentes ahora como los que van a ver el video después en el repositorio de materiales que ustedes llevan con tanto cariño. Es muy bueno estar acá. Creo que es una secuencia del trabajo de haber construido este artículo. Ricardo, disculpa interrupción, mas Sandra, estamos con un problema de interpretación en Sí. el portugués, un poquito más fuerte. Ah, En el no, canal eso está de pasando. Bueno, exacto. En el canal de español, que hable un poquito más fuerte. en el canal de español, si no se está Sí. escuchando la Bueno, traducción. ahí lo va a hacer más Bueno, fuerte. así se escucha mejor. Ahí se escucha mejor, sí. Mejor, bueno. Ujú. Perdón, Ricardo, te interrumpimos. Retoma. Muchas Perdón. gracias. Problema nenhum. A mim vocês escutam bem no A canal mí me português, escuchan tá bien en ok? el canal de E agora portugués. a tradução tá ok? Ahora la Posso seguir? traducción está bien. Puedo continuar. Não, então vou começar de novo aí para os Entonces voy nossos a empezar de colegas, nuevo. nossas colegas que não conseguiram pegar a tradução.
Para quienes no pudieron escuchar la traducción, empecé agradeciendo a Laura y a toda la asociación por la invitación. Veo que es la presencia de todos los que están acá ahora y los que van a ver la grabación después, cuando esté disponible en el repositorio de materiales que hacen. Para mí esto es una continuación del trabajo que hicimos, ese artículo sintético que publicamos al principio de año, fin del año pasado, principios de este año. Es una muy buena oportunidad para ahora hacer esta interacción con toda la red, comentar algunas cuestiones que tienen que ver con la práctica de mi trabajo y poder escucharlos a ustedes. Voy a proyectar una presentación. Nessa fala, tá? Aí, imagino que está aparecendo para todo mundo. Deixa eu só colocar no modo Están todos viendo la presentación. Ok, né? Tá visível a tela? ¿Se ve bien? Perfecto. Bom, Entonces, perfecto. Queria começar essa fala definindo pouco, Quería empezar o definiendo, contexto aí desse trabalho, é o contexto da participação porque el contexto de este trabajo es de la participación digital de la ciudad, tanto por mail, con herramientas digitales, pero principalmente cuando se da en el territorio digital. Porque no es solo una cantidad de herramientas para que las personas hagan lo mismo, sino que trae cambios significativos para que lo podamos llamar de nuevo territorio, con prácticas culturales diferentes y otras formas de relacionarnos. Entonces, el contexto de la e-participación, para tomar la definición más conocida, utilizada por la ONU, que hace investigación de participación. Estamos hablando de tecnologías de la información y la comunicación para facilitar y promover el compromiso de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas y la prestación de servicios de gobierno. El escenario es muy desafiante porque estos datos son un poco antiguos, pero todavía son actuales en el sentido de que todavía tenemos la pregunta que vemos en el gráfico, si las personas se sienten representadas y sienten que pueden influir en las decisiones de gobierno. En general, el número es bajo de la cantidad de personas que se sienten con posibilidad de influir en las decisiones que toman los gobiernos. Inclusive con todo lo que sabemos que los gobiernos hacen, de estrategias, de procesos de participación, de transparencia, todavía tenemos un gap entre lo que los gobiernos hacen y lo que las personas de hecho sienten en esta área de participación. Por eso es un gran desafío. Una referencia internacional importante en este tema de participación digital es el EPI, que es un informe de gobierno digital de la ONU, que habla específicamente de este tema de participación, evalúa servicios, tiene un panel especialmente dedicado a la e-participación y un índice dedicado a esto, que es el EPI. Cuando la ONU hace esto, de publicar este material, cuando hacen esta investigación y recogen estos datos en los países, consideran si los gobiernos locales o nacionales están llevando a cabo algún proceso de participación, de presupuesto participativo, si tienen datos de gobierno, si tienen
co-creación y coproducción de servicios y políticas, si hay alguna evidencia de que las voces de las personas sean escuchadas en relación con las políticas que afectan a poblaciones vulnerables, si hay evidencias de consultas en línea, fórums, encuestas, cuestionarios u otras maneras de participación proyectadas para comprometer a las personas en situación vulnerable. Entonces, notamos que además de tener una mirada más amplia, también tienen una mirada más específica sobre la inclusión. Cuando hablamos de participación digital, generalmente no hablamos de involucrar a las personas que hoy ya participan de los procesos existentes, sino que hablamos de intentar llegar a las personas que hoy no están participando. Hay un gran diferencial de escala, de lograr salir de las personas habituales que ya están acostumbradas a participar y llegar a los que no están acostumbrados y que no están participando y están sintiendo lo que vimos en el gráfico, que lo que ellos dicen o lo que ellos piensan no tienen reflejo en la decisión de gobierno. El EPI trabaja en niveles de profundidad de la participación. El nivel más bajo ni siquiera podría llamarse de participación propiamente dicha, porque es de informaciones relacionadas con la transparencia. El otro de consulta tiene características más pasivas. Entonces, el gobierno hace una consulta, recibe retroalimentación y algunas las incorpora. Y el nivel más alto es el nivel de decisión compartida, que tal vez el ejemplo más sencillo sean los presupuestos participativos, donde hay una regla en que si la propuesta logra llegar a esa regla, el gobierno no puede decir que eso no está dentro de las prioridades, sino que si la propuesta llega, debe ser escuchada porque fue la población quien le dio prioridad. Entonces las decisiones se toman de manera compartida con la población. En un escenario global de participación, hay una disparidad entre continentes. Vemos acá los números de la ONU, del EPI. 48% de los países anuncian actividades de participación, 52% consultas, que son más o menos la mitad de los países, con una gran disparidad regional. Un dato interesante es la relación entre participación digital y los servicios digitales. Los servicios digitales es tener acceso a servicios públicos a través de Internet, inscribirse en la escuela, hacer trámites online. Hay varios ejemplos. Este desarrollo se mide de manera separada que la participación. De esta manera, la participación es como si fuese un servicio digital más. Tenemos la consulta médica, la inscripción en la escuela y tenemos también el servicio digital de tener encuestas o consultas para que las personas participen. Si vemos este gráfico que relaciona la participación, donde hay los puntos más oscuros son los que tienen grandes niveles de participación y los más claros los que tienen niveles más bajos, vemos que se relacionan los servicios de gobierno digital.
Una de las interpretaciones de este gráfico es que la participación digital y el servicio digital combinan de forma parecida. Lo que vemos es que hoy la participación digital es vista como un servicio más del gobierno. Como que a participação digital se materializa nessas experiências governamentais, né? Na maior parte das ¿Cómo vezes, la participación digital se realiza en esas plataformas con la participación específica utilizada por el gobierno y que hacen con que haya esa participación en el ámbito digital? Podemos hablar de muchos beneficios, tanto para las personas, para los gobiernos, de utilizar ese tipo de herramientas, y las personas pueden tener alguna habilidad cívica, discutir algunas propuestas o incluso llamar a personas para que voten, o sea, influir y hacer campaña en un trabajo de base para lograr que, que podamos hacer, influir en las decisiones generales. Y eso puede generar más confianza, mayor satisfacción y tendríamos buenos retornos, buenas respuestas a todas esas políticas. Y en un buen gobierno pensamos que, pensando en la literatura, logramos un termómetro, una idea más en detalle, más minuciosa de los alcances, de los logros más difíciles que buscamos alcanzar, siempre acordándonos de la posibilidad de usar la participación digital. Y cuando no la utilizamos, pensamos que debemos diagnosticar por qué no se está utilizando. Y el gran objetivo de la participación por Internet es ampliar y llegar a muchas personas para que todas puedan participar de esa innovación. Y en la medida que los gobiernos logren responder con satisfacción, vamos a mejorar el diálogo con la ciudadanía, pasando por algún riesgo de que la participación digital hace que las personas piensen que nada más estamos haciendo para una comunicación política. Eso es muy presente en las iniciativas de hoy. Por más que no es la idea, estamos al lado del gobierno intentando hacer con que sea una práctica para todos. Con lo que yo ya hablé y voy a hablar un poquito más rápido de los beneficios más visibles y que son lo que se ofrece a través de las plataformas, de alcanzar, de llegar a más personas, de que los costos sean más bajos, que lleguen a más lugares, poder integrar con otros procesos de democracia ya participativa, automatizar algunas análisis, usar la tecnología para ayudar al empoderamiento de otras personas y que acompañen lo que otras personas están haciendo para acompañar en nuevas propuestas y ver las que son las plataformas que están disponibles en pro de tornar que toda la metodología de información sea más innovadora y que llegue a más personas, que sea más abierta y que esa tecnología de participación ayude a construir consensos en una sociedad que están cada vez más fragmentadas. La innovación metodológica también es un beneficio que las plataformas se comprometen a realizar. Para tener una idea de lo que es un proceso de participación digital, podemos hablar de algunas etapas que constituyen ese proceso. La primera fase, la primera etapa de planificación, después la implementación. Antes de llevar al aire, vos haces un lanzamiento de eso, la propone, cuál es el proceso, y después de la etapa que la tiene que conducir y de escuchar después la devolución de ese proceso para poder cerrar un ciclo de la participación, haciendo una devolución de la diferencia, mostrando la diferencia que ocurre cuando hay una política específica de participación digital. Es un material que después lo vamos a usar como referencia. Yo estoy tratando de ser más sintético.
Y en la etapa de planificación es cuando podemos definir los objetivos de cuál sería la participación, el nivel de comprometimiento, de compromiso, perdón, el nivel de compromiso. Y sabemos que cuando hacemos esos proyectos de participación, el ideal, el que objetivo sea el de lograr alcanzar la mayor parte de personas. Y también pensamos en identificar lo que se hizo, lo que tenemos disponible. En el caso de la plataforma de Brasil Participativo, tenemos varias herramientas que vamos a orientar ese proceso de una manera que puede eventualmente salir de ese proyecto, pues, hacer algo distinto, pero pensando en la etapa de planificación tenemos determinadas herramientas que debemos tratar de usarlas y de evaluar también las estrategias para lograr que alcance más personas, que se incluyan en el proceso y ver otras metodologías, buscar otras nuevas metodologías. Y el momento que vos vas a ver qué es lo que te va a traer, va a ser bien sucedido, que va a traer éxito. Es una cuestión de escala, de ver cuáles son los cambios que espera identificar en las políticas a partir de un proceso de participación, o qué contenido te va a ser más importante para las expectativas que vos tenés de mejorar los procesos. No sirve lanzar un proceso participativo si no está abierto para ver que más personas participen y que haya un universal en ese proceso. Y cuando configuramos la plataforma, vemos los flujos de trabajo, definimos cómo va a ser la movilización, pensamos que esa planificación debe ser puesta en práctica y sería ya la etapa de finalización del proceso. Y cuando el proceso ya está ya está funcionando, vemos la posibilidad de trabajar online o en presencial y ver cómo ese proceso funciona, cómo está el soporte técnico, cómo está haciendo el monitoreo y cómo las personas se están incluyendo en ese proceso y tratar de sanar los problemas técnicos que siempre ocurren. También empezamos a ver en esta etapa, hacer análisis de las contribuciones que recibimos y hacer un feedback de esos análisis durante el proceso para también lograr que otras personas se sientan motivadas a participar, ver cuáles son los tópicos que más interesan para poder comprometer a las personas con ganas de participar. Y hablé de la etapa más importante, sería la de devolución, y que ahí vamos a ver el resultado de la participación y poder ver no solamente un retorno burocrático, pero poder comunicar. Es una etapa que es muy importante, o lo más importante será la comunicación de la diferencia que esa participación logró. ¿Cuál fue realmente el logro de ese cambio y de ese cambio que se propuso hacer? Debemos ver también que que la propuesta que se hizo fue incorporada y que la persona tenga la conciencia de lo que ella trajo, de lo que invirtió en sus expectativas, que se alimentó en esas expectativas y que no genere frustración, que haya sido complementadas, que vamos a ver entonces la confianza que tienen en la percepción de las personas en relación a la democracia. La participación puede generar mucha participación, pero puede generar frustración si no se hace de la manera adecuada y podría ser un proceso de desencanto del proceso en sí mismo. Pienso que de esa parte ya hablamos bastante de las etapas y me gustaría traer un ejemplo de una plataforma de participación y hacer una referencia que después ustedes pueden ver otras. Y Decidim es una plataforma utilizada para participación participativa, nació en Barcelona hace 10 años, pero hoy es una herramienta global utilizada por muchos países. Hay una comunidad ya con una buena estructura y colaborativa.
materializa una concepción de democracia participativa que es muy interesante y puede adaptarse al contexto brasileño. Por ejemplo, hicimos muchas adaptaciones y se considera como una gran herramienta digital. En lugar de mostrar acá en la pantalla, quiero tratar de hablar un poquito con ustedes, ver las consultas públicas de la participación, que en relación al combate al racismo digital, las personas hacen consultas, está la etapa de la consulta y después de los informes, de las respuestas, y de ahí las personas traen las propuestas, contribuyen para el combate de todo el problema digital, y esa consulta específicamente cuenta con 32 participaciones. Les muestro el Brasil participativo que está basado en Decidim. Tenemos la propuesta y vemos el texto de la propuesta, las reglas de análisis. En este caso, todas las propuestas se analizan. Es muy simple, cualquier persona puede hacer una contribución y de esa manera entra en la dinámica de la consulta. Les quiero mostrar algo interesante. Esta es la parte que los participantes pueden ver y les voy a mostrar lo que los gestores y la administración pueden visualizar. Acá vemos los componentes de las consultas, las contribuciones, los distintos componentes, noticias, la página de inicio. De esta manera, quienes hacen la participación digital construyen el proceso y después se materializa como les mostré en la otra pantalla. Traje varias herramientas para mostrarles que a partir de Brasil Participativo, la principal consulta que el gobierno hizo fue en 2022. Conseguimos involucrar casi 1,5 millones de personas autenticadas, ciudadanos del ámbito nacional, que trajeron más de 8.000 propuestas de planificación de 4 años. Este es un ejemplo de uso de Brasil Participativo. Otra herramienta es una que hicimos en el Instituto Ciudad Democrática, que se llama Empujando Juntas. Es una herramienta que trabaja con encuestas. Es muy diferente de la que mostré antes. Esta está focalizada en encuestas. Tiene la ventaja en Decidim. Solamente se puede participar por computadora o celular. En cambio, en esta herramienta también se puede participar por aplicaciones de mensajes como WhatsApp. Esta tiene una manera única de participación, que es la encuesta. Acá vemos el ejemplo. Hay una pregunta, ¿cuál es su opinión sobre los temas que están siendo discutidos en el G20? Y hay distintas frases y las personas ponen si acuerdan o no están de acuerdo. También funciona por WhatsApp. Les voy a mostrar también acá cómo es la herramienta. Esta es la pantalla de votación, donde las personas pueden decir si están de acuerdo o no están de acuerdo, o se puede agregar un comentario que puede ser votado por otras personas. Lo que es interesante acá es que genera un análisis de grupos de opinión. Por ejemplo, en esta encuesta en específica se generaron 3 grupos de opinión. Sobre regulación de plataformas digitales, hay un grupo que está en contra, un grupo que está a favor de la regulación y un grupo más radical. Claro que las personas no se identifican, pero a partir de los grupos se puede entender
de alguna manera quién es parte de cada grupo y cuáles son las interrelaciones entre ellos. A través de esas interrelaciones podemos tener una idea de cuáles podrían ser las formas de ayudar a las personas y de cómo los procesos participativos se pueden construir de una manera que ayude a las personas a construir consensos mínimos para las políticas públicas. Então, essa análise, né, vou até mostrar aqui rapidinho para vocês. Les voy a mostrar rápidamente este análisis. É uma análise, por exemplo, o uso dessa para vocês, os El uso de esta relatórios, herramienta, já falei também das principais vantagens. acá vemos los informes, ya les comenté las principales ventajas. Decidim puede ser utilizado para procesos de debate y el Empujando Juntas se basa en encuestas. Sobre la consulta de regulación de plataformas se pudieron identificar los distintos grupos y esto permitió entender cuáles son los abordajes posibles sobre el tema de la regulación que permiten unir a las personas que tienen un potencial más grande para unir a las personas, para generar consenso. Una de las cosas que descubrimos hace algunos años, este es uno de los ejemplos más interesantes que llevamos adelante con esta herramienta, tiene que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes. Al principio las personas estaban en contra de las regulaciones porque no sabían cómo se iban a llevar a cabo, pero inclusive entre estas personas, cuando se trata de la protección de niños, niñas y adolescentes, tienden a considerar que es necesario cierto nivel de regulación. Y entonces acá hay un punto de partida de un proceso participativo que va más allá de la encuesta. Después de decir si acuerdan o no acuerdan, el proceso participativo se puede diseñar para que las personas participen de manera más profunda, partiendo de un punto que tiene el potencial de construir consensos mínimos entre las personas. No se trata de hacer que nadie cambie de opinión, sino de alcanzar consensos mínimos necesarios. Para cerrar, la fuente que les muestro acá es muy interesante porque lista varios ejemplos de plataformas digitales de participación y acá podemos encontrar distintas referencias de otros ejemplos. Yo les mostré solamente dos, pero esta fuente presenta una lista muy completa de herramientas de participación digital. Para cerrar, les quería comentar una reflexión que está también en el artículo sobre ciertos caminos, cómo la cultura digital puede fortalecer la participación de la ciudadanía y la transparencia. Hay una cuestión que está entre el tecnooptimismo y la distopía digital, no puede ser ni uno ni lo otro. Se trata de construir un medio donde los procesos participativos sean críticos e inclusivos. El optimismo estuvo muy presente al inicio de Internet, que Internet iba a resolver todos los problemas. Y nos encontramos con un escenario bastante diferente. Confiar solo en la tecnología no es una ingenuidad, pero también la visión de la distopía digital. No se trata de paralizar a la tecnología como si fuera una amenaza, porque en verdad la utilizamos para nuestras prácticas. En vez de polarizar y hacer que las personas compitan, se trata de buscar qué las une. No es lo mismo el algoritmo de una gran plataforma que tiene un modelo de negocios que el algoritmo que busca un efecto diferente. Es una tecnología digital que está siendo aplicada para un fin civilizatorio, vinculado al respeto de los derechos humanos
y de la democratización del entorno digital. No es, no es posible hacer algo o se esté totalmente técnico optimista, pero o quedar con una sola práctica de construcción de tecnología que sean dirigidas a estos principios. Y pensar en los gestores, tenemos entonces esa duda de la inclusión, que en muchas oportunidades tenemos muchas personas participando, pero existen muchos desafíos, muchos retos metodológicos, porque cuando tenemos escalas hay más dificultades en ver los debates y tomar decisiones, y esos procesos participativos necesitan ser gradativos, graduales, y con metodologías de participación más simples, que sea inclusiva, utilizando prácticas digitales a partir de donde las personas ya conocen la mensajería. Hoy se usan mucho los mensajes y es ya un abordaje interesante, y después los procesos pueden ir creciendo y llevando a las personas a otros lugares o incentivando a las personas a estar en otros lugares y hacer una profundización de estos caminos para el futuro, y que es la integración de servicios y de participación. Hablé de las interfaces conversacionales. Acuérdense que al inicio hablamos de los servicios digitales y la participación digitales caminan juntos, caminan de la mano, pero los gobiernos tienen que estar presentes para ver si la persona está haciendo una matrícula en la escuela, por ejemplo, y que te pide para que haga algo, pero que uno se olvida de aprovechar ese lugar. Los gobiernos nos olvidamos de ver ese lugar que las personas están y tratar de que utilicen y empecemos su proceso a partir de lo que ya usan las personas. O sea, vamos lo que ella ya está acostumbrada a usar. Entonces tenemos que hacer esa interrelación, ir al lugar donde esas personas ya utilizan el servicio digital, y de ahí ir aumentando, incrementando la posibilidad de otros usos. Es una oportunidad y tratamos de trabajar en eso para que haya una integración en los servicios digitales, pero siempre desde el lugar que la persona ya utiliza un servicio. Entonces, colocar nuestros proyectos en ese lugar, la participación de ese proyecto se llama Cero Clic, cómo la participación puede llegar a las personas que ya utilizan servicios digitales y no obligarlas a ir a otros espacios. Eso, esto es un tema que podemos discutir, profundizar algunas preguntas, y quiero ver qué inquietudes pueden traernos, y estoy acá dispuesto a poder seguir charlando. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es un panorama muy interesante el que nos planteas, donde, bueno, nos ayudaste a pensar un poco en qué es esta e-participación, esta participación digital y los niveles de los que nos hablaste, como los riesgos, los desafíos, estos ejemplos de plataformas tan interesantes. Bueno, y estos caminos que están posibles para recorrer, que quedan ahí abiertos para que tomemos la posta los gobiernos locales, ¿no? Para poder trabajar. La idea es, bueno, transmitirte algunas de las preguntas. En el chat tenemos una que es, en estas experiencias de participación digital, ¿qué mecanismos o estrategias se implementan para garantizar la accesibilidad en sus plataformas digitales de personas con discapacidad o los adultos mayores, que también es todo un grupo excluido, ¿no? Del tema de las tecnologías? Y para incluir voces de jóvenes, mujeres, colectivos históricamente excluidos en los procesos digitales. Te pido esa respuesta, y también, si podés, me gustaría
Tal vez puedas ampliar un poquito de esta parte del riesgo cuando hablaste del open washing y de la participación política, que te explayes un poquito sobre ese riesgo y cómo podemos tenerlo en cuenta y qué mecanismos podemos utilizar. Bueno, ahí te quedan algunas dudas, sigue abierto si aparecen más inquietudes. Estás muteado, Ricardo. Estás muteado. Perdão, é Ah, que ya, ahora sí. a janela estava torta e o botão tinha sumido. Desculpa. Disculpen. Mas restabelecido. Não, a primeira pergunta. La primera pregunta sobre pessoas sobre deficiência, las personas con idosos, discapacidad, né? las personas mayores. Ela é muito interessante. Es una pregunta muy interesante. Se a gente pensa no paradigma da web, né? Si pensamos en el paradigma de la web, esto es acceder a la tecnología a través de computadora, internet, de la manera habitual, por el navegador, como estamos acostumbrados. Existen distintos mecanismos. Brasil Participativo tiene lengua de señas, hay lectores de pantalla, y esta es siempre una frontera que es necesario mejorar. Nunca se termina, siempre es necesario seguir invirtiendo en esto para mejorar cada vez más, mejorar la inclusión de todas las personas. Hay una reflexión que es sobre quién está excluido de los procesos digitales. Sabemos que en nuestros países, en América Latina en general, y en varios países del mundo, tenemos una barrera digital que tal vez no sea una total falta de acceso, pero sí de calidad de acceso en relación al concepto de la conectividad. No es suficiente estar conectado, sino que hay que ver las conexiones de red, de infraestructura, las conexiones de acceso a los servicios. En Brasil tenemos la cuestión de que para acceder a algunas redes sociales es necesario pagar, también a la red del gobierno. Y entonces las personas terminan quedándose en Internet, y este es un problema que tiene que ser analizado. Pero hay también otro problema que a veces se deja de lado cuando discutimos solamente acceso, que son las prácticas. Por ejemplo, las personas mayores y algunos grupos, los grupos históricamente más analizados son los usuarios de WhatsApp. En Brasil, las clases sociales más bajas son las que más usan WhatsApp para todo, para estudiar, para comprar, para trabajar. Hay una inclusión muy grande de esa herramienta que tiene un formato muy simple, principalmente el audio, porque hasta las personas analfabetas lo pueden utilizar. Y al mismo tiempo que sucede esto, no sucede en las cuestiones de gobierno. Las cuestiones de gobierno son para una comunidad que sabe leer y escribir, que tiene que tener un nivel educativo mínimo que se necesita para entender los textos. También tenemos que ver ese gap en las prácticas culturales. Tenemos que construir participación a través del audio de WhatsApp, que la persona pueda mandar un audio y eso se convierta en una propuesta y el gobierno puede mediar ahí y retornar la propuesta para esa persona. Entonces, esa persona que no tiene un buen celular, que está excluida, ya está haciendo muchas cosas en muchas otras esferas de vida, pero no en la participación política,
porque es excluida de esa participación, no porque Internet o el teléfono sean malos, sino porque el formato de la participación política es exclusivo. Porque en este territorio digital es una práctica más del uso de esta aplicación. Pienso que esta es la gran respuesta que tenemos que construir en conjunto. No sé cómo vamos a hacer para resolverlo. Esa insistencia, si bien es natural que el gobierno quiera comunicar y quiera generar procesos participativos, porque entonces el gobierno puede decir que es muy participativo y es parte del juego. Pero uno de los caminos es insistir mucho en esto. ¿Cuál es la etapa más importante del proceso participativo? Es la respuesta. Decirle al ciudadano qué pasó con sus propuestas. Si la respuesta es muy directa de lo que se hizo, no es un proceso participativo. Entonces tenemos un buen comienzo para que la participación sea cada vez más difícil de hacer. Muy bien, espectacular, muchísimas gracias. Muy claro. Y bueno, y los desafíos que hay que afrontar, ¿no? Porque esta es la era en la que estamos con los mecanismos que hay y que hay que buscar la manera de aprovecharlos al máximo de la mejor manera, ¿no? Así que, bueno, aquí también tenemos otra pregunta que es, ¿qué desafíos tienen las ciudades educadoras en relación a fomentar el acceso y el desarrollo de habilidades digitales de la ciudadanía para fortalecer la participación ciudadana? Bueno, algunas cosas ya decías, pero bueno, tal vez seguramente vos podrás agregar algo más en función de lo que ya estabas comentando. Sería, só para entender direito a pergunta. Sería para que entienda bien la pregunta. ¿Serían los desafíos para estas ciudades educadoras? Para Entiendo que es, claro, los desafíos que presentan para una ciudad, en este caso educadoras, porque estamos en esta red, para fomentar este acceso. O sea, qué cuestiones tiene que tener en cuenta, que serían estos desafíos, para poder fomentar este acceso y este desarrollo de habilidades digitales en la ciudadanía para que realmente pueda aprovechar esta participación digital. Ah, muito bom. Olha, eu responderia um pouco na yo linha aí diría, con lo que ya estuve hablando, que los programas de formación para los ciudadanos y para la ciudadanía son muy importantes porque muchas veces la falta de empoderamiento de la ciudadanía para entender las políticas públicas sabe que eso es una barrera a la participación. eu acho que esse é um caminho importante. Creo que es un camino importante saber, poder explicar, publicar. Ustedes ya deben haber visto en las redes sociales explicar cada cosa con un gatito, que hay un gatito que cuenta una historia, que algo que parece que es muy complejo, pero buscar simplificar esa explicación. No es la solución, pero que pueden ser útiles para que la ciudadanía pueda estar más formada, intentar comprender y reducir la asimetría entre el Estado y la ciudadanía. Y algo que uno construye en la propia gestión pública dentro de las ciudades, el valor de la participación del ciudadano. Yo creo que uno de los ejemplos que hablamos de los procesos participativos que fueron mejorando las políticas públicas y que trajeron resultados importantes y que de alguna manera puede incentivar o proporcionar más compromiso de toda la población. Cuando la comunicación se hace de buena manera
vemos que hay una respuesta. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos respondiendo a 3.500 personas que formaron parte de ese programa brasileño y cada una tiene una respuesta individual con un comentario específico. Eso en uno de los planes que es el plan de la adaptación. Si sumamos todos, vamos a tener que hacer más de 8.000 respuestas. La participación es un trabajo, pero también es pensar que una política pública que no produce impacto, una política pública que no logró anticipar cuestiones que no estaban visibles o que no estaban en la cabeza de los gestores, no hay que ser especialistas, porque estamos hablando no de traer más especialistas, pero estamos siempre conectando con la idea de participación en territorio digital, debe ser para ampliar, debe ser para incluir y principalmente aquellos que históricamente están marginalizados. No hay que ser tan especialistas de política, pero traer especialistas de su propia realidad. Y cuando traemos esos especialistas de nuestra propia realidad, la política presenta una probabilidad mucho menor de equivocarse y es más costosa una política equivocada lo que se invierte en una política de proceso participativo. Hay, por lo tanto, un esfuerzo por convencer que debemos trabajar desde esta línea. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. No sé si Sí, había perdón, alguien que había sí, levantado la levantó la mano. mano Ana de Fagundes Varela. Sí, pero no sé si la había levantado porque ya no está. Si era, ¿querías decir algo, Ana? Si querías decir algo, te escuchamos. Bueno, no la estamos Bueno, y viendo, pero Daniela si de Ana aparece. Curitiba Ah, Dani, sí, te también. escuchamos. Te escuchamos, Dani. Boa tarde a todos y todas. Parabéns. Buenas tardes a todos. Felicitaciones por la iniciativa. Llegué un poquito tarde, entonces no vi el principio, pero sobre esta cuestión de la participación comunitaria y democrática, las decisiones también de las ciudades, mandé un texto en el chat para compartir la experiencia de Curitiba. Tenemos el programa Habla Curitiba, que es para la población y las demandas sobre las leyes de presupuesto y las demandas que los ciudadanos traen sobre sus barrios con una metodología. Tenemos consulta digital con formularios que están disponibles en línea, también como una forma de abarcar a más población. Existen autos que circulan por los barrios y que van completando fichas en formato papel con cronogramas y en diferentes periodos. Hay funcionarios a disposición de la población cuando es necesario. También como una alternativa a la consulta que solo es digital. Esta cuestión de estar también de manera presencial en la ciudad. Y en este proceso también después se realizan reuniones. Tenemos 5 barrios divididos en 10 regionales. Hay reuniones en esas regionales y ahí hay votaciones y de ese proceso salen 10 demandas elegidas por la población que entran al gobierno del año siguiente. Tenemos también la posibilidad de hacer estas iniciativas híbridas. Son otras opciones. Gracias. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por compartirlo, porque bueno, es un formato híbrido y va muy bien con esto que estábamos conversando. Muchísimas gracias por compartirlo. Bueno, yo no sé si hay alguna otra inquietud o pregunta, nos lo dicen. Si no, yo voy a contarles que hoy nos acompañaron muchas ciudades de Argentina, nos acompañaron de la ciudad de Esquel, de Godoy Cruz, de Villa Carlos Paz, de la ciudad de Rosario y de Villa Ocampo. De Brasil nos acompañaron
Yaguarí, Mauá, Araraquara, Nova Petrópolis, Curitiba, Fagundes Varela, Santa María, Soledad, Marau, Horizonte, Porto Alegre, Ipecaetá, Guarulhos, de México, de Ciudad de México, de León, de Puerto Rico, de la ciudad de Caguas, de Uruguay, Montevideo y de Venezuela, Chacao. Así que hemos tenido una representación de América Latina escuchando esta interesante ponencia, Ricardo, que te agradecemos muchísimo. Y bueno, creo que nos dejabas ahí nos dejas muchos elementos para analizar y para evaluar, pero me quedo con esto que decías, la importancia de dar respuesta en la participación y de ser muy cuidadosos de no frustrar a las personas en los procesos de participación, ¿no? Creo que en eso los gobiernos locales, sobre todo las ciudades educadoras, que entre sus principios está la participación ciudadana y la promoción de la ciudadanía activa. Debemos ser muy cuidadosos desde las políticas que implementamos, de tener en cuenta que la participación es muy importante y respetarla mucho y no frustrar para que eso se fortalezca cada vez más. Seguramente es un desafío, pero bueno, es un trabajo y una planificación que hay que hacer, como decías desde el inicio, tener en cuenta qué queremos preguntar para luego también para dar respuestas y no frustrar a las personas. Bueno, yo no sé si alguien más quiere agregar algo, si no, nos queda esta interesante ponencia, también tu artículo en el cuaderno de debate de la delegación, y para seguir profundizando, y bueno, luego subiremos esta conferencia a nuestro canal de YouTube para que quien no nos pudo acompañar hoy la pueda luego escuchar. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos esta tarde o esta mañana para algunos, para algunos es de mañana. Les agradecemos muchísimo y esperamos vernos muy pronto. Muito obrigado. Também espero que nos veamos muito pronto. Muy Muchas bien. gracias, también espero verlos muy pronto. Hasta pronto a todos. Hasta Chao, gracias. luego.